Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Gracias por asistir a la conferencia virtual nombrada Importancia de la Educación en Diabetes y a la sesión informativa del Diplomado de Educación Terapéutica en Diabetes por el doctor Marco Antonio Villalbazo Moljo. Y antes, doctores, para dar inicio a esta plática, comentarles de nuestra oferta académica de nuestro instituto. Se estarán abordando diversos diplomados. Como número 1 vamos a tener el Diplomado de Apoyo para la Certificación y Recertificación en Medicina General. Número 2, Diplomado en Actualidades en Enfermedades no transmisibles con énfasis en trastornos oncológicos, una perspectiva preventiva. Número 3, Diplomado de Educación Terapéutica en Diabetes. Número 4, Diplomado en Nutrición Clínica, Bases del Metabolismo y su aplicación en el primer nivel de atención. Número 5, Diplomado en Inmunizaciones, Vacunología 360 grados. Y número 6, Diplomado de Actualidades en la Atención a la Mujer y al Paciente Infanto-Juvenil desde el primer nivel de atención médica. Y pues bueno, doctores, nuevamente hacerles esta invitación y para más información usted puede consultar. También en su pantalla se muestran los diversos números telefónicos al número 555-2437-538 con la terminación al final 38, 39 y 40. Asimismo, también por número de WhatsApp que se presenta en pantalla 5568023884. Y también es importante que nos sigan en nuestras redes sociales y también hacerles la invitación a que nos visiten en nuestro portal a través de la página www.inemec.edu.mx. Y también para más facilidad se muestra el QR donde usted puede escanear o tomar captura. Asimismo también los manda directamente al chat del número del teléfono. Y bueno, para esta charla tenemos el honor nuevamente, doctor, bienvenido al doctor Marco Antonio Villalbazo Moljo. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, cursa con el Diplomado en Nutrición y Obesidad por la UNAM y por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. También cuenta con la certificación en Medicina General ante el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General. Es educador en diabetes certificado ante el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, donde también fue presidente y actualmente es parte del Consejo Consultivo. Cuenta también como profesor titular y coordinador de los diplomados de formación de educadores en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes por 23 generaciones del 2013 al 2019. Dentro de su semblanza es autor y colaborador en artículos y libros sobre diabetes. También es autor de libros en Historias con Diabetes del 2017, editorial Panorama. Actualmente es director médico de Villalbazo Reeducación Alimenticia y directora académico de OBEDIT, Reeducación en Salud. También actualmente es consejero del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General de la Ciudad de México. Y bueno, doctores, nuevamente sean ustedes bienvenidos y recuerden cualquier pregunta, duda y comentario nos pueden escribir a través de todas las plataformas y asimismo daremos lectura. Y damos inicio al tema. Bienvenidos. Agradezco a la doctora Claudia por la presentación, al INEMEC, a OBEDIT. La idea de esta charla, más que una presentación y una sesión aburrida, va a ser una charla para platicarles uno sobre la importancia de la educación en diabetes. Educación en diabetes. ¿Quién no tiene un ser amado, una persona cercana viviendo con esta condición de vida? Seguramente en nuestra práctica profesional, seamos médicos, nutriólogos, cualquier profesional de la salud, odontólogo, se va a topar con personas que viven con diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, es un trastorno metabólico de la glucosa que se caracteriza por elevación en los niveles de glucosa, por una disminución parcial o total de la insulina. Y en amarillo, y o una disminución de su acción.
El proceso de resistencia a la insulina está implícito en la definición de la diabetes que nos da la Asociación Americana de Diabetes. Hay que partir que la hiperglucemia crónica, cuando la diabetes está mal controlada, no es un destino tener complicaciones. Cuando hay una hiperglucemia crónica hay una enorme cantidad de complicaciones, de pequeños vasos, microvasculares, macrovasculares, con todo eso que nuestra obligación como profesionales de la salud es ayudar al paciente para evitar que se complique. En el mundo, ¿cuántos habitantes sabemos en este hermoso mundo? Bueno, más de 8.200 millones de personas, de seres humanos, habitamos este mundo, de los cuales 537 millones viven con diabetes. Imaginen nada más. ¿Cuál es el impacto? Vamos a hablar primero un poco del mundo y luego ya nos aterrizaremos en México. El impacto global de la diabetes, de acuerdo al Atlas de la IDF, Federación Internacional de Diabetes, en el año 2021. 1 de cada 2 adultos vive con diabetes, pero no ha sido diagnosticado. Ya vive con ella, pero no se hace el estudio adecuado. Ya cuando se hacen los estudios resulta que tiene ya complicaciones. 3 de cada 4 personas con diabetes viven en países pobres o de nivel medio. Vamos a poner como ejemplo México. 541 millones de personas adultas están en riesgo de desencadenar diabetes. Viven ya con prediabetes. Más de 1.2 millones de niños y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 1. La diabetes mata. Ustedes que están en casita o en la oficina, hagan una ecuación. Si en el año 2021 murieron 6.7 millones de personas por consecuencias directas de la diabetes, ¿cuántas personas mueren cada hora? Cada hora en el mundo, ¿cuántas personas mueren por diabetes? Son datos muy alarmantes. Recuerden que pueden ir enviando en cualquiera de las plataformas sus preguntas, dudas, y al final de esta charla las vamos a solucionar todas. ¿Cuánto se gasta en el mundo en atender la diabetes? Hablamos de que el 9% del total del presupuesto de salud se gasta en diabetes. Más de 966 mil millones de dólares. 1 de cada 6 nacidos vivos, 21 millones, fueron afectados por hiperglucemia durante el embarazo. Son datos del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, el último que han sacado, que es en el año 2021. Este es el mundo. Vámonos a México. Prevalencia es el número total de casos que existen de una enfermedad en un momento, tiempo determinado y lugar geográfico determinado. Estos son los datos que nos da las encuestas nacionales de salud y nutrición. Del lado izquierdo ponemos sobrepeso y obesidad en rojo, enmarcado, grande. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Van amarrados. Diabetes tipo 2 con sobrepeso y obesidad. Cuando ofrecemos educación en diabetes, logramos en prevención primaria ayudar a que el paciente logre un peso adecuado, disminuyendo el riesgo de que desencadene diabetes. Pero ¿cuántas personas, qué porcentaje de la población adulta en México tiene sobrepeso, obesidad? Imagínense, 75 de cada 100 personas tienen un índice de masa corporal por arriba de 25. En medio en amarillo están los años de la encuesta de salud y nutrición. Del lado derecho, diabetes. ¿Cómo ha ido aumentando? 5.8, 7, 9.2%. En el 2018 ya eran 10.3% de la población adulta. Para el año 2022 lo pongo abajo a la derecha en rojo, porque quiero que se graben por un momento ese número. En el 2022 ya se sabían con diabetes 12.6% de la población adulta. Pero les quiero recordar, en las encuestas nacionales de salud y nutrición,
No van a hacerles estudios, no. Llegan a las casas a ver quién tiene sobrepeso, cuántos viven con diabetes, cuántos con obesidad, cuántos fuman y muchos etcétera. Pero es la referencia de las personas que se saben que viven con diabetes. 12.6%. Vamos a regresar a este número. La diabetes en México. Bueno, en el año 2017 se dictaminó como una emergencia epidemiológica la diabetes, porque en ese año hubo más de 100,000 certificados de defunción que decían causa de la muerte, diabetes. Para el año 2021 ya no eran 100,000 personas que murieron, ya eran 140,000, más de 140,000 certificados de defunción que decían este mexicano murió por consecuencias directas de la diabetes. Estamos hablando, sí, de COVID, pero aumentaron las mortalidades. Claro, las personas con diabetes tenían mucho más riesgo, pero esto no ha bajado a pesar de que ya estamos en época post-COVID. 13% del total de las muertes en México, más de 16 muertes por hora. O sea que cada hora 16 certificados de defunción dicen la persona falleció por consecuencias directas de la diabetes. En México, la mitad de las personas no saben que viven con esta condición de vida, no han sido diagnosticados y tiene un enorme costo familiar y social. Diabetes en México. Año 2022. Adultos. Esta fue una encuesta nacional de salud y nutrición de medio camino en el 22. Ahí hicieron un pequeño cambio para ir a buscar realmente cuál era la condición de vida de algunas personas. Entonces hicieron un muestreo pequeño, pero encontraron lo siguiente. Personas que ya se sabían con diabetes, 12.6% es lo que les había puesto en rojo. Pero aquí ya les hicieron estudio de laboratorio, ese muestreo pequeño de personas. Y el resultado fue que el 22.1% de los adultos presentaban prediabetes, una glucosa en ayuno entre 100 y 125 miligramos por decilitro, que antes ellos decían yo estoy sano, pero ya se determinó 22.1% con prediabetes. Y 5.8% de las personas que no se sabían con diagnóstico de diabetes tuvieron una glucosa en ayuno igual o mayor a 126, con lo cual se hacía el diagnóstico de diabetes en el 5.8% de las personas. Por eso, hoy, a partir de ENSANU 2022, se dice que el 18.4% de la población en México, población adulta, vive con diabetes. Realmente son datos escalofriantes y nos vamos a estar topando con personas con diabetes que tal vez ya tienen años viviendo con ella y aún no han sido diagnosticados. ¿Ok? Un dato. Ahí está la referencia bibliográfica. A partir del 2003 se han registrado más de 400,000 casos nuevos por diabetes. 400,000. Ahí dice 400,000. No, perdón, fue error personal de dedo. Es 400,000. 400,000 casos nuevos de diabetes anualmente. Quiere decir que si algo sobra, son personas con diabetes. ¿Cuál es el nivel de control en nuestro hermoso país? Vámonos al recuadro de la izquierda. En el recuadro de la izquierda nos dice, de acuerdo a ENSANU 2018, que poco menos del 20% de las personas que viven con diabetes se toman por lo menos una hemoglobina glucosilada A1C por año. 20% se toman por lo menos una glucosilada al año. El 80% no lo hacen ni siquiera una vez al año. Este pequeño imagen de abajo a la derecha es sobre de las personas que sí se toman la glucosilada. Quiere decir, del 20% que sí, por lo menos una vez al año se toman su hemoglobina glucosilada A1C, solamente tienen menos de 7%, que es buen control, el 25% de las personas. Quiere decir que 75% de las personas están descontrolados. Pero recuerden, esto es sobre el 20% de las personas que se toman la glucosilada. ¿Cómo creen que estén
el otro 80% de las personas que no se toman este estudio. Seguramente no están mejor. Y aquí es donde viene todo el proceso de complicaciones. Bien, esta pequeña imagen nos dice que la mayoría de los factores que determinan la salud son modificables. Solamente el 30% tiene que ver con la genética. La genética no la podemos cambiar, pero sí, si ustedes se recuerdan, la epigenética puede modificar el desencadenamiento de enfermedades. Quiere decir, en la presentación de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad y la diabetes tipo 2, la genética es la pistola cargada y el estilo de vida es el gatillo o disparador. Quiere decir, si una persona tiene una enorme carga genética para desencadenar diabetes y aparte tiene vida sedentaria, tiene sobrepeso, obesidad y es comelón, seguramente antes que después va a desencadenar diabetes tipo 2. Si habláramos de obesidad, igual, si yo tengo carga genética para obesidad y me meto en el círculo de la adicción a los alimentos y subo de peso, bueno, pues bienvenido al mundo de la obesidad y o de la diabetes tipo 2. Entonces, nuestra obligación es lograr modificar los estilos de vida, lo que el paciente está haciendo para realmente lograr un buen control y evitar complicaciones. Lo anterior fue un pequeño chispazo de la importancia de la diabetes y que por desgracia el control ha sido hasta el día de hoy malo para el grueso de nuestra población. Si hablamos, como es nuestro tema, la importancia de la educación en diabetes educación es todo un proceso multidireccional en el cual vamos a obtener conocimientos, vamos a lograr modificar valores, costumbres, formas de actuar, vamos a desarrollar capacidades físicas, intelectuales, habilidades, valores, hablando de educación en general. ¿Ok? Ahora vamos a enfocarlo a educación en diabetes. La intervención de la educación en diabetes es, 1, para formar, reforzar y o modificar conocimientos, porque las personas pueden tener conocimientos equivocados, sus creencias equivocadas, que hay que respetarlas, pero hay que darles información para que el paciente vaya cambiando gradualmente. Formar, reforzar y o modificar conocimientos y habilidades con el objetivo, pongo en mayúscula y negritas, para mejorar conductas. Lo importante es mi forma de reaccionar en ciertos estímulos de la vida. ¿Cómo respondo? ¿Cuáles son mis conductas en las vacaciones de diciembre, las vacaciones de Semana Santa, los fines de semana, ante las tristezas? Cuando la gente, a pesar de tenerle un miedo enorme a su diabetes, hace como que la Virgen le habla y vuelve a sus malos hábitos de vida, porque no modificó conductas. La intervención educativa en diabetes es continua, es flexible y es progresiva. Ahí es donde entra el arte de la educación en diabetes para saber y acordar con el paciente qué es lo que le interesa en ese momento. La intervención educativa en diabetes busca convertir al paciente en el protagonista del control de su diabetes, de su condición de vida. Es muy fácil cuando van con ustedes y les dice el paciente, doctor, me pongo en sus manos, voy a hacer todo lo que usted me diga. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando el paciente no logra buen control es que yo sé lo que usted me dijo. Entonces tú eres el culpable, el médico, el profesional de la salud. No, la idea es gradualmente, conforme se va recibiendo por parte del paciente educación en diabetes, irle soltando la estafeta del autocontrol. En la educación en diabetes hay 3 áreas de intervención educativa. Número 1, lo cognitivo. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a conocer? Entonces vamos a enseñar en la educación en diabetes. Psicomotriz, el desarrollo del área psicomotriz. Aprender a hacer, enseñar a hacer.
Y la parte afectiva, que es igual. La parte afectiva, que a veces no la tomamos en cuenta, es igual de importante que lo que aprendemos o el desarrollo psicomotriz. Es aprender a ser una persona responsable consigo misma y con su diabetes. Aprender a ser una buena persona, un buen ser humano y que logre controlar su diabetes. Entonces, lo afectivo es a veces más importante que otras cosas. La intervención educativa en diabetes debe de ser, mucho ojo, específica. ¿Por qué específica? La diabetes es un mundo, es enorme, y corremos el riesgo de perdernos en el espacio y que el paciente se pierda igual. Debe de ser paso a paso, objetivo por objetivo, específico. Debe de ser centrada en el paciente. Al paciente no le importa realmente la diabetes, le importa su diabetes. Su diabetes. Entonces, hay que apoyarlo para que el paciente encuentre sus propias soluciones. Debe ser significativa. Significativa quiere decir esta sesión que tenemos, esta pequeña charla. Para que sea significativa es que ustedes, después de escucharla, puedan aplicar en la vida real, sea personal o profesional, lo que pudimos platicar. Eso es significativo. Quiere decir, llega un paciente recién diagnosticado de diabetes y ustedes le van a decir es que las complicaciones, te vas a amputar y le van a dar miedo, que el miedo nunca funciona a largo plazo. No es significativo porque ¿qué va a aprender el paciente? Pues a tenerle miedo. No, vamos a tenerle respeto, pero no miedo a la diabetes. La intervención educativa en diabetes debe de ir de la mano del programa terapéutico. Nos vamos a tomar de la mano con los objetivos del médico, nutrimentales, farmacológicos, actividad física, emocional, el apoyo emocional es vital, odontológico, la rehabilitación. Quiere decir, debemos de trabajar de la mano en equipo. La imagen de abajo a la izquierda me gusta mucho porque las personas que hicieron las vías de ese ferrocarril echaron corazón, ganas, sangre, sudor y lágrimas, pero no tenían un objetivo común y al final de cuentas hicieron chuecas, quedó chueca la unión de los rieles. En este caso, ¿quién paga las consecuencias en diabetes? El paciente. Del lado derecho está un profesional de la salud remando para un lado y el otro con muchas ganas, pero para el otro lado. No vamos a ir a ningún lado. Es ponernos de acuerdo poniendo al centro del tratamiento de la diabetes al paciente. El educador en diabetes es un profesional de la salud. Es un profesional de la salud que ayuda al paciente y a su familia a, uno, comprender la enfermedad. La ignorancia genera miedo y el miedo nos paraliza. El paciente debe ir comprendiendo por qué sucede la enfermedad, por qué lo que estamos haciendo para apoyarlo en su control. Es obtener, por supuesto, los conocimientos, desarrollar habilidades, el monitoreo, la alimentación adecuada, vivir bien con diabetes. ¿Se puede? Claro que se puede vivir y muy bien con diabetes, pero hay que enseñarle al paciente las opciones para que las elija. Aprender a superar los duelos. Vamos a tener todo un módulo en nuestro diplomado sobre la cuestión emocional. Vamos a ayudar al paciente a superar sus duelos. El de diagnóstico de diabetes y además no puedo comer lo que quiero. Se van acumulando las pérdidas. Hay que enseñar al paciente y a su familia a mejorar conductas, a tomar decisiones informadas y muchos etcéteras. La educación en diabetes es un proceso artesanal, maravilloso, en el cual nos cambia nuestras expectativas como profesionales de la salud, ya que sabemos, es muy difícil entrar a tratar una enfermedad sabiendo que vamos a fracasar. Vamos a ver algunas estadísticas en unos momentos. El educador en diabetes establece junto con el paciente los objetivos específicos de aprendizaje, a diferencia del profesional de la salud que le dice al paciente, tus objetivos son estos. En enfermedades crónico-degenerativas no funcionan. Hay que llegar a acuerdos en los objetivos específicos de lo que el paciente va a aprender. El educador en diabetes es parte del equipo interdisciplinario
que apoya al paciente a controlar su enfermedad. No sustituimos al médico, al endocrinólogo, al nutriólogo, no. Ofrecemos educación para que el paciente mejore conductas y con ello logre un autocontrol mucho mejor. Su intervención puede ser preventiva antes de que la diabetes se presente, ayudando al paciente a mejorar conductas, que baje si tiene sobrepeso o obesidad. Terapéutica ya cuando se presentó la diabetes. Ahora, ¿qué vamos a hacer para controlarla? Si soy médico, puedo recetar medicinas y tengo que enseñarle cómo las va a tomar, aplicar, sus reacciones secundarias, etc. Y en momentos de crisis, de alguna complicación, de un pie diabético, de una crisis de hipoglucemia, siempre hay la posibilidad de ofrecer educación en diabetes. Favorecer la autoeficacia, que es cómo se siente el paciente capaz de enfrentar su condición de vida. Saber que se va a empoderar, o sea, responsabilizar de su control. Llegar a acuerdos con el paciente, no imponemos, llegamos a acuerdos y educa en el autocuidado. La diabetes es una enfermedad de autocuidado porque el paciente es el que se va a cocinar o va a elegir lo que come, él decide, porque no es obedecer, él decide si se va a tomar y cuándo sus niveles de glucosa, lo que va a comer, cada cuándo su monitoreo de glucosa. La diabetes es una enfermedad de autocuidado. Marta Funnell y Bob Anderson son los creadores del empoderamiento, del empowerment. El empoderamiento es que nosotros le vamos a enseñar al paciente a identificar problemas, a explorar sentimientos. No le decimos, es que estás deprimido. No, vamos a explorar sus sentimientos para que el paciente logre saber cuál es su estado en ese momento. Lo ayudamos a establecer objetivos, a elaborar un plan de acción. No le decimos tienes que hacer esto, ya que nadie más se conoce que el propio paciente, su estilo de vida, su trabajo, sus responsabilidades. Y un paciente educado en diabetes es capaz de evaluar resultados. Nosotros le vamos a enseñar esto al paciente, pero primero lo tenemos que aprender nosotros, por supuesto, para lograr decirle a la persona que tome opciones, hay que nosotros dominar el tema. Algo importante es, yo puedo ir en este momento por una fractura al ortopedista, me enyesa y me quita el yeso en unas semanas o meses, pero ni le vi la cara, ni me educó, nada. Apendicitis aguda, me operaron y me salvaron la vida. Pero no recibí educación, ya que es una enfermedad aguda y quedé curado. Me salvó la vida y, oh, gracias, doctor. Pero, imagínense ustedes, no se puede ni se debe de manejar a la diabetes de la misma manera en la que se trata una enfermedad aguda. Una enfermedad crónico-degenerativa que no se cura, no se puede tratar igual que una enfermedad aguda. Pero nos han enseñado a educar, nos han enseñado a curar. El problema es cuando nos topamos con algo que no se cura, como la diabetes. Hay que enseñarle al paciente qué hacer. Este es un dato bien interesante, pero muy, muy, muy interesante. Los pacientes apoyados con educación en diabetes logran controles glucémicos y metabólicos. No solo hablamos de azúcar, sino hablamos de colesterol, triglicéridos, presión arterial, función renal. Mejora sus controles glucémicos y metabólicos entre 30 y 60%, promedio de diferentes estudios. ¿A comparación de quién? Pues de quien solamente recibió el tratamiento tradicional. Vas y te tomas tus chochos, tus pastillas, tu insulina, sin ningún control. Esto logra disminuir de manera significativa las complicaciones de la diabetes. Un dato importante de la presidenta de la parte de educación y del cuidado de la salud de la Asociación Americana de Diabetes, la doctora Urbanski, resumió, ahí tenemos la fuente, resumió en el año 2023 que el 75% de los participantes de pacientes en programas certificados de educación sobre la diabetes disminuyeron su hemoglobina glucosilada A1C en promedio 1.4% más
que las personas que tenían el tratamiento tradicional. Quiere decir, ok, el tratamiento farmacológico ayuda, etcétera, pero 1.4% más bajó la hemoglobina glucosilada en comparación a las personas que recibieron el tratamiento tradicional. Esto también reduce de una manera increíble las hospitalizaciones, las visitas a emergencias y, por supuesto, disminución del peso corporal de una manera saludable. Entonces, esto es una evidencia, entre muchísimas, de cómo se logra mejorar, cambiar el tratamiento tradicional de la diabetes a ofrecer educación en diabetes. Por otro lado, es pero dije muy importante saber que informar no es educar. Educar, el objetivo último es que la persona aprenda a qué hacer, aprenda a ser una persona que vive con diabetes responsable, responsabilizarse y se logra cuando el paciente mejora conductas. Y yo me puedo informar sobre un tema y no por eso mejore conductas. Hay personas que saben perfectamente lo que deben de hacer. Se la pasan leyendo cosas buenas, malas, ahora con las redes sociales es complicado. Y saben muchas veces exactamente qué hacer, pero no lo hacen. La diferencia para que el paciente logre hacer lo que deba de hacer en el momento adecuado, tomar sus decisiones informadas, es educación en diabetes, que es todo un proceso de transformación. Ahora, recuerden que pueden ir enviando todas sus dudas, preguntas en cualquiera de las redes sociales. Realmente estamos emocionados y estamos muy contentos. Nuestra primera generación de OBEDID y del Instituto Nacional de Educación Médica Continua de Educación Terapéutica en Diabetes fue en el año 2022-23. Después tenemos nuestra segunda generación en el año 23-24, que además nuestros logotipos los hace personal aquí del INEMEC, que además me encantan. Ahora, del lado derecho está nuestra imagen representativa de nuestro diplomado 2025. Los invitamos a que sean parte de esta transformación, que se suban a la ola de la educación en diabetes para realmente modificar el destino actual que tienen las personas que viven con diabetes. Hay que agregar al arsenal terapéutico de los profesionales de la salud la educación en diabetes. Esa es la diferencia, la educación en diabetes. Pero en la escuela de medicina o de nutrición no nos enseñan a educar, nos enseñan a curar. Entonces ahí es la gran diferencia. En nuestro diplomado vamos a lograr aprender de manera exhaustiva y divertida los 7 comportamientos del autocuidado en diabetes. La Asociación del Cuidado de la Salud y expertos en educación, que antes era la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, nos dice: comer saludable, mantenerte activo, pero no se trata de decir al paciente vete a caminar. A lo mejor tengo un pie diabético, tengo hipertensión arterial. El automonitoreo de glucosa y el monitoreo continuo de glucosa, toma o aplicación de medicamentos, los retos cotidianos, el embarazo, las bebidas alcohólicas, vacaciones, reducir riesgos. ¿Qué vamos a enseñarle al paciente para disminuir riesgos de complicaciones en el pie diabético, el cuidado del pie, la exploración del pie, riñón, etcétera, etcétera, etcétera? Y cómo lograr que el paciente no sienta como el fin del mundo vivir con diabetes. Porque ya lo dije hace un segundo, el miedo paraliza. El miedo paraliza y la ignorancia es la madre del miedo. Entonces, al ofrecer educación en diabetes, el paciente logra saber que la diabetes no es el fin del mundo. Es algo que va a poder controlar, generando cambios en su estilo de vida. ¿Para quién va enfocado nuestro diplomado? Bueno, este diplomado va enfocado para las personas profesionales de salud que no se sientan confiados con sus conocimientos y experiencia, por ejemplo, en lograr un diagnóstico adecuado de la diabetes en tiempo, no cuando ya hay complicaciones. ¿Cuáles son los objetivos de control que debe de tener la persona? ¿Cuál es la fisiopatología de la resistencia a la insulina y cómo podemos actuar? Diabetes gestacional,
la diabetes durante el embarazo, que es diferente cuando una persona vive previamente con diabetes y se embaraza, que cuando se desencadena en primera instancia, por primera vez durante el embarazo, la diabetes. ¿Cuál es el automonitoreo de glucosa? ¿Lo conocemos? ¿Los objetivos de control? ¿Cómo se manejan los monitores? ¿El monitoreo continuo de glucosa? ¿Cuál es la farmacodinamia de las insulinas? ¿Su técnica de aplicación de insulina? ¿Cuál es cómo conservar la insulina? ¿Cómo la transporto? ¿Cómo la aplico? ¿Cuáles son sus tiempos de acción? La prevención y tratamiento de la hipoglucemia. Prevención y tratamiento de la hipoglucemia lo vamos a aprender nosotros. Si hoy no se sienten confiados en sus conocimientos, bueno, la puerta está abierta para que aumenten a sus herramientas terapéuticas de educación en diabetes, como puedo apoyar emocionalmente al paciente, manejo bien el conteo de hidratos de carbono, manejo bien el sistema mexicano de alimentos equivalentes, cómo puedo ofrecer una disminución de la inactividad a nuestros pacientes, sé explorar bien los pies y muchos etcéteras. Realmente, yo los invito, si ustedes no se sienten confiados en sus conocimientos, experiencias, porque les aseguro que son médicos, son nutriólogos, odontólogos, van a tener pacientes que viven con diabetes. Y hay que salir orgullosos a enfrentar y a ofrecer un buen tratamiento, que el tratamiento al final es la educación en diabetes. Nuestro diplomado. Estamos muy contentos, lo repito. Iniciamos el jueves 6 de febrero, finalizamos el 11 de diciembre. Es a distancia con sesiones en vivo, dirigido a profesionales de la salud. Son en total 41 sesiones en vivo, los días jueves, de 4 a 8, 4 de la tarde a 8 de la noche. Es recomendable asistir a las sesiones para las dudas, comentarios, realmente impregnarnos de lo que es la filosofía de la educación en diabetes. Si ustedes no pudieran asistir a algunas de las sesiones, siempre van a quedar grabadas para que las vean las veces que ustedes gusten. Nuestros profesores son la gran mayoría, son 17 profesores, 13 de ellos son educadores en diabetes. ¿Quién nos avala? Nos avala el Instituto Nacional de Educación Médica Continua y OBEDID Reeducación en Salud, que recibirán al terminar el diplomado 140 puntos con AMEGE, que son bastante buenos. O sea, aparte de que voy a ser educador en diabetes de un nivel muy elevado, pues tengo puntos con AMEGE para mi certificación o recertificación. Nuestro diplomado consiste en 10 módulos, se hace un examen al final, todo en línea, todo a distancia, todo en línea. Se hace un examen al terminar cada módulo. Tenemos introducción, que es lo que es educación en diabetes. Tenemos lo que es epidemiología, diagnóstico, clasificación, energía, metabolismo celular, la unión de insulina con el metabolismo de la grasa, fisiopatología de la diabetes, que es diabetes tipo 1, 2, gestacional, de obesidad a diabetes. Tenemos para enseñar hay que aprender a hacer. Ahí empiezan nuestros talleres de monitoreo, de cuidado del pie, exploración. Tenemos consecuencias del mal control. Es importante desde nefropatía, retinopatía, etcétera. Las vemos todas las complicaciones. Modificación de conducta, es todo un módulo, modificación de conducta a través de la educación. Tenemos educación en la actividad física, otro módulo, educación en la alimentación, conteo de hidratos de carbono, evaluación del estado nutricio, desde lectura de etiquetas. No importa que no seamos nutriólogos, no, con que seamos profesionales de la salud y partimos hasta estandarizar nuestros conocimientos. Tratamiento farmacológico, los nuevos que son los análogos GLP-1 vinculados ahora con controlar la obesidad también, cirugía metabólica, y finalmente, vivir con diabetes. Son en los módulos 1, 2, 3 y 4, vamos a tener 7 sesiones sobre educación y didáctica. Bien, ahora, una de nuestras más grandes fortalezas, y estamos orgullosos, es la sinergia del Instituto Nacional de Educación Médica Continua y de OBEDID Reeducación en Salud. Porque siempre hablamos de nuestras fortalezas. Bueno,
El INEMEC tiene más de 25 años ofreciendo educación médica continua de alta calidad y sin sesgos comerciales. Es importante, sin sesgos comerciales. Y mi persona, el doctor Marco Villalbazo, yo soy presidente y director académico de Obedir Reeducación en Salud. Tuve la fortuna de ser durante 23 generaciones, del año 2013 al 19, profesor titular de los diplomados de formación de educadores en diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes. Fueron 7 años, pero en los cuales hubo 2 diplomados por año, tanto presencial como en línea. Ahí están nuestras 23 generaciones y durante los años 19 al 21 fui coordinador y profesor titular de diplomados con la Universidad Iberoamericana Puebla y en el 22 con la Universidad Iberoamericana Santa Fe y después aquí estamos a partir del año 2022. La filosofía que nosotros tenemos en nuestro diplomado es algo que un gran intelectual, ya falleció, Paulo Freire, latinoamericano, que él menciona: por una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer. Este diplomado no es para aprender cosas de memoria y repetirlas como perico, diría mi abuelita. Es para aprender a pensar, a tomar decisiones como profesionales de la salud y a su vez educar a nuestros pacientes no para que nos obedezcan, para que ellos aprendan a tomar decisiones informadas. Cuando tuve el honor de ser el presidente del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, dejé este eslogan que me parece representativo de nuestra profesión. En la diabetes, la falta de educación es tan grave como la falta de insulina. En la diabetes, la falta de educación es tan grave como la falta de insulina. Aquí tienen ustedes en esta diapositiva, que es la última, vamos a estar pendientes de sus preguntas, dudas. Tenemos nuestro diplomado, los teléfonos que ustedes los tienen en pantalla, el WhatsApp, nuestras redes sociales, www.unemec.edu.mx y vamos a estar muy contentos de que se puedan agregar a nuestro diplomado. Realmente estamos muy contentos y muy emocionados por, uno, lo que podemos lograr al apoyarlos a ustedes a que se transformen en su práctica profesional agregando la educación en diabetes, y estamos muy, pero muy satisfechos por las 2 grandes generaciones que han emanado de nuestros diplomados. Bien, quedo atento a sus dudas y serán y son bienvenidos. Doctor, muchísimas gracias por este tema. Siempre será un gusto el estar con nosotros en nuestro instituto. Y doctores y doctoras, si gustan, pueden escribir sus preguntas y dudas por medio de todas las plataformas. En Zoom nos pueden escribir por medio de texto. Y nos están preguntando más información sobre el diplomado. De igual manera, en la pantalla se muestran todos los números de contacto para que también... Ahí están, muy bien. Ajá. Y ahí que si ustedes gustan pueden escribirnos, también ahí se muestra en los números de teléfono, de WhatsApp y pues también en nuestras redes sociales. Igual vamos a esperar si hay algunas preguntas para dar lectura, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Claudia, al contrario. Entonces, es bien importante lograr, número 1, ¿quién no ha visto un paciente que vive con diabetes en la consulta? Antes de que yo fuese educador en diabetes, que esto lo hice en el año 2003, yo simplemente llegaba a un paciente que utilizaba insulina, hacía hasta lo imposible por quitársela. Les voy a decir por qué, pero no le digan a nadie. No sabía utilizar la insulina, le tenía un miedo enorme. Le tenía miedo a utilizar insulina por un motivo. Nunca aprendí. No quiero decir que no me enseñaron. Nunca aprendí. Nunca modifiqué mis conductas para enfrentar de una manera airosa a un paciente que requiere insulina. Entonces, no sabía nada sobre el conteo de hidratos de carbono. O sea, realmente estaba yo con los conocimientos básicos con los que salí de mi universidad. Y es, créanmelo, algo muy significativo
Es muy significativo poder ver pacientes y ayudarlos a que mejoren su estilo de vida. Tornar nuestra práctica profesional en algo más completo y significativo. Ahora, en nuestro diplomado, ustedes van a tener, voy a estar yo como profesor titular, siempre presente. Las sesiones son contestando algunas de las dudas que ya nos están pasando. Todas las sesiones son en vivo, quedan siempre grabadas. La mayoría de nuestros profesores nos dejan sus presentaciones para que ustedes las puedan revisar las veces que lo deseen. Ahí abajo, ustedes van a tener el video, la grabación de la sesión, y abajo de todos los videos, de todas las sesiones, hay un chat para tratar temas en específico sobre el tema que se trató. Si, por ejemplo, es exploración del pie y cuidados del pie, ahí podrán ustedes enviar todas sus dudas, todas. Las contestamos todas, nunca dejamos una sola sin contestar y salen abiertas para que todos sus compañeros aprendan de la duda de alguno de ustedes. La respuesta es para todos y también tenemos un correo abierto siempre donde ustedes van a enviar sus tareas, donde van a enviar también todas sus dudas ya personales. Entonces es muy bonito, muy satisfactorio, muy importante para mí lograr que podamos cambiar entre todos el destino actual que tienen las personas que viven con diabetes. Hay que hacer una gran red de educación. Insisto, no podemos tratar, creo que con esto nos quedamos, no podemos tratar de la misma manera una enfermedad aguda que una enfermedad crónico-degenerativa. Gracias, doctor. Voy a dar inicio a comentarios. El usuario de Ginger nos escribe: muchas gracias, doctor, por la información. Perla Vera, de igual manera, le agradece por la invitación. Muy amena la charla, doctor. Y nos hace una pregunta, y voy a dar inicio, y nos escribe: ¿considera usted dentro de su tratamiento el uso de omega 3? Bueno, el omega 3 tiene una función para ayudar a mejorar los perfiles de lípidos. Y la respuesta es: se pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero el doctor Joslin, a principios del siglo XX, que fue la persona que empezó a utilizar la insulina, él dijo algo que se quedó grabado de por vida y sigue siendo actual. En la diabetes, la educación no es parte del tratamiento. La educación es el tratamiento en diabetes. Y de ahí hay medicamentos, por supuesto, pero hay que enseñar al paciente cómo usarlos, sus reacciones secundarias, sus riesgos. Entonces, no basta con que yo tome omega 3 si sigo comiendo chicharrón, carnitas y quesito Filadelfia con mis pasteles todos los días. Va enfocado para que el paciente mejore conductas y, por supuesto, no estamos peleados con el omega 3. Gracias, doctor. Y para complementar, nos escribe nuevamente: ¿y en qué posología indica el omega 3? Sí, dependiendo del paciente y, por supuesto, dependiendo si la persona tiene una dislipidemia importante, tiene triglicéridos, colesterol elevado, alto el HDL, bajo el HDL, alto el LDL, es totalmente individualizado. Gracias, doctor. Y nos escribe Julio Leonardo si se puede escribir en línea. Claro, por supuesto, sí, en la página del INEMEC, en los teléfonos, en el WhatsApp, la respuesta es por supuesto que sí. De hecho, no tienes que venir al INEMEC, salvo que quieras al final recoger tu diploma, o también se te puede mandar por mensajería. Tenemos la fortuna de haber tenido alumnos de Centroamérica. Hay muchos alumnos que en Centroamérica se han unido con nosotros para llevar esto que es educación en diabetes a sus países. Gracias, doctor. Voy a continuar con las preguntas y nos escriben respecto al uso de vitamina D en pacientes con resistencia a la insulina. Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, hace años la vitamina D3 estaba súper limitada, muy limitada en su acción. Después de la pandemia se empezó a usar en macrodosis de 4,000, 5,000 unidades y es para la función y para la salud ósea, es maravillosa para mejorar el sistema inmune, pero hasta mi conocimiento
con evidencia científica, no está actuando en resistencia a la insulina. Y lo más importante en nuestro diplomado es que si alguno de ustedes, por supuesto, tiene el dato de la evidencia científica, nos lo envía y lo abrimos para todos los compañeros. Pero mi experiencia hasta el día de hoy es no. Básicamente, como medicamento podría ser metformina y, por supuesto, una alimentación adecuada, regularizar los lípidos, evitar la hiperglucemia. Es todo un tema maravilloso. Gracias, doctor. También nos escriben, buenas noches, doctor. Conozco gente que toma metformina cada vez que su glucosa aumenta a 150 miligramos por decilitro. Y la pregunta es, ¿cómo comentarle que debe de tener su seguimiento al pie de la letra? Bueno, la metformina, ustedes van a ver en el diplomado que hay medicamentos antidiabéticos orales e hipoglucemiantes. Hipoglucemiantes son los medicamentos que actúan generando producción de insulina y que nos pueden causar hipoglucemia. Y los antidiabéticos orales no nos causan hipoglucemia. Un efecto sería la metformina. Un medicamento es la metformina. Entonces es simplemente explicarle cómo actúa la metformina a diferencia de otros medicamentos. Entonces, ese paciente, conforme más sepa, pues mejor se va a poder controlar. Entonces, como cuando nos tomamos nuestro diplomado, es muy importante no solo decir, sino poder decirlo de manera corriente, ordinaria, simple, fácil para que el paciente lo comprenda. Un educador en diabetes, después de explicarle la acción de la metformina, por qué no es hipoglucemiante, porque no produce secreción de insulina, nosotros como educadores en diabetes le preguntamos al paciente, ¿me podrías explicar cómo actúa la insulina, lo que me entendiste? Si el paciente no nos contesta nada, es que no le subimos a explicar y volvemos a explicarlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, un paciente que sabe es un paciente que va a tomar sus decisiones y el monitoreo de glucosa. Tú le vas a decir, bueno, tómese su nivel de glucosa en tales características a tales horas y vea la respuesta. Y también ver qué comió. Por supuesto, es paquete completo. Los 7 comportamientos del autocuidado. Gracias, doctor. También nos están escribiendo acerca del diplomado y nos escriben, algunas de las clases son presenciales y si así, ¿en dónde serían? Todas las sesiones, todas son por la plataforma del INEMEC. Todas son a distancia con las sesiones en vivo. Realmente no tienen que trasladarse a ningún lado. Lo pueden tomar en casa, como nuestros pacientes que les decíamos en Venezuela, etcétera, países de la parte alta de Sudamérica y de Centroamérica. No hay que venir. Pero tenemos talleres y nos encargamos de que ustedes aprendan a hacer las cosas correctamente y no solo hacerlas, sino cómo mostrarlas para que los pacientes lo logren hacer de manera exitosa. Muchas gracias, doctor. Al parecer fueron las preguntas y los comentarios. De igual manera, también aquí se presenta en su pantalla todos los contactos para que también, si tienen alguna duda, pues no duden en escribirnos. Doctor, ¿algunas palabras de despedida? Bueno, las palabras de despedida son: estamos contentos por esta nueva aventura. Es una aventura que siempre además nos vamos actualizando, todo lo que sale nuevo en la bibliografía lo vamos metiendo con nuestros profesores. Eso, yo siempre digo, los profesores somos los que más aprendemos, porque somos los que tenemos que actualizarnos, Y siempre debemos de seguir aprendiendo. Mi consejo es nunca dejen de aprender. Y parte además de sus profesores en el próximo diplomado han sido exalumnos nuestros que han salido con excelencia, se dedican a la educación en diabetes y transmiten sus conocimientos con excelencia. Yo diría, nunca dejen de aprender. Y para colación, nada más yo les diría, alguna vez un alumno del diplomado me dice, doctor, ¿y qué tal voy a hacer yo como educador en diabetes? Voy a ganar mucho dinero. Digo, mira, independientemente de que pacientes nos van a sobrar, porque nos sobran pacientes, muchos, pero lo importante es aplicar todo lo que vemos en el diplomado en nuestra persona.
la actividad física, la alimentación adecuada, lograr un peso adecuado, mejorar nuestro estilo de vida. Es mejorar nosotros como profesionales de la salud, que nos enfermamos igual que cualquier otra persona, aunque no sea médico. Entonces, mejorar nuestro estilo de vida, tomar todos los conocimientos de educación en diabetes, aunque no vivamos con diabetes, hacia nuestra persona, después hacia nuestros seres amados y ya después hacia nuestros pacientes. Entonces es convertirnos en mejores personas, en mejores profesionales de la salud, satisfechos de que lo estamos haciendo de la manera correcta. Muchas gracias, doctor. Y doctores y doctoras, no desaprovechen esta gran oportunidad y sean todos bienvenidos a nuestro diplomado. De igual manera, pues se pueden inscribir en cualquier momento y pueden visitar nuestro portal. Y empezamos 6 de febrero, jueves, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Nos saludaremos pronto. Muchas gracias.